Está con nosotros, nada que ver con todo esto, el doctor Fernán Quirós. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? En serio, un gusto estar con ustedes acá. Bueno. Gracias. Hay que decir lo siguiente, antes del 20 de marzo del 2020, fecha donde arranca la cuarentena, con Quirós hablábamos de, en aquel momento, de otra historia que era el COVID. Entonces nos gusta hablar con los ministros y él de la ciudad, salud, responsable del área, antes de que las cosas pasen. Entonces, yo sé que la palabra te va a decir no. Hay cierta psicosis con el dengue. Pero tengo entendido que en la ciudad, por ejemplo, en este momento no hay casos. No, en la ciudad no hay casos. No hay casos de dengue. De hace un ¿Cuánto par de tiempo hace meses. que Y hace un par de meses. ¿Y entonces por qué estamos, yo me incluyo en modo psicosis? No, digamos, el dengue es una enfermedad que particularmente preocupa porque cuando la sufrís tenés un cuadro de fiebre alta muy molesta y muy dolorosa y que a una proporción relativamente significativa, 10-20% de los pacientes le descienden el número de plaquetas en el laboratorio, entonces eso te preocupa. Es decir, que pasas unos días muy angustiados. Y eso, por supuesto, que, digamos, siendo una enfermedad que ha entrado en los últimos 10-15 años en la Ciudad de Buenos Aires, genera mucha angustia. Pero, por supuesto, como bien decís vos, tenemos problemas sanitarios mucho más graves, mucho más frecuentes, mucho más dramáticos que el dengue en sí. Pero genera mucho diálogo social y, sobre todo, mucha preocupación. Y además esa sensación de que un mosquito cualquiera que te pique te va a enfermar, ¿no? Entonces te incomoda la vida diaria, de alguna manera. Por eso es tan importante dialogar y entender bien el fenómeno de qué pasa con el ciclo del mosquito en el año, que es lo que vos me estabas preguntando, qué pasa con el ciclo de la enfermedad en el año, ¿no? Ahora, ok, me pregunta un familiar, me pregunta un vecino, che, ustedes los periodistas no dicen nada. ¿Qué le decimos? Bueno, primero... Ahora hay una pregunta que se han ¿qué tenemos que comunicar los medios? Eso, siempre es importante, y con vos, Fabián, lo hemos hecho muchas veces, tratar de hacer una actividad de alguna manera comunicacional significativa para la sociedad, ¿no? Entonces, lo primero de todo, en la Ciudad de Buenos Aires hay 4 etapas en el año de esta. La etapa que está terminando ahora, que lo llamamos etapa 1, es el periodo donde quedaron los huevos del verano anterior, pero no hay ningún mosquito adulto. Entonces, te quedaron los huevos en los lugares donde había agua, en el momento que hizo calor, y esos huevos pueden aguantar un año hasta que venga algo de agua, algo de lluvia, con calor, y esos huevos eclosionan. El huevo eclosiona y pasa a un formato de larva, que es un animal acuático, por eso que necesita el agua, y después esa larva sale como un adulto volando y es el mosquito que te pica. Este periodo, esta etapa 1, en la ciudad se está terminando. Es decir, hemos tenido un periodo bastante invernal duro, que ha habido solamente huevos, no hay adultos, por lo tanto no hay enfermedad. Luego empieza, a partir de octubre habitualmente, empieza el periodo donde hay huevos también, pero aparecen los adultos que siguen poniendo huevos, empieza a reproducirse el ciclo. Pero todavía no está el virus, es decir, la enfermedad no está en la Ciudad de Buenos Aires. Habitualmente el virus se trae del norte argentino, de los países limítrofes, Bolivia, Paraguay, Brasil. Cuando la gente empieza a viajar mucho para el norte, eso es típicamente después de mitad de diciembre, en las fiestas particularmente y los primeros días de enero hay mucha gente que trae el virus en la sangre. Ahí el mosquito local se infecta, tiene un proceso de 1 o 2 semanas y a partir de las primeras 2 semanas o mitad de enero empieza el contagio local habitualmente en cierta magnitud en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí empieza a transmitir la enfermedad. Una de las cosas que me sorprendió, porque a uno le quedó la memoria del COVID y esto es completamente distinto. Primero, no es contacto directo, tiene que haber un vector, que es el mosquito, entre un enfermo y alguien que va a ser infectado, no es directo, como acaba de explicar Fernán, viene alguien enfermo o está alguien enfermo de dengue, el mosquito lo pica y el mosquito lleva el dengue al nuevo paciente, al nuevo enfermo. Nos quedó la historia de la gripe y del COVID de que tienen que ser vacunados 60 para arriba. Esto es totalmente diferente. Sí, esto es totalmente diferente. De edades. Primero, la vacuna del dengue es una vacuna que lleva 2 años en circulación. Sabemos perfectamente bien que es una vacuna segura y eficaz, porque por eso la ANMAT la aprobó. Todavía estamos juntando información científica, es decir, no la hay suficientemente para conocer cuál es la mejor manera de aplicarla en forma poblacional, es decir, a grandes masas de población, ¿no es cierto? Lo que hasta el día de hoy todos los expertos recomiendan, y la Comisión Nacional de Inmunizaciones ha recomendado, usar una vacuna en un formato exactamente inverso que el que decías vos que era el del COVID, ¿no? Es decir, primero como es una vacuna virus atenuados, pero están vivos, hay que tener mucho cuidado, no se puede dar embarazadas, durante un mes después de la vacuna no se pueden embarazar, hay que tener mucho cuidado con la gente. Acá de dar una definición, embarazadas no, porque que se olviden de la vacuna del dengue. Es un virus vivo atenuado, con lo cual... ¿Y quien tuvo un embarazo que lo cursó 30 días antes tampoco? La recomendación es no embarazarse hasta 30 días después de aplicarte la vacuna. Y los primeros 30 días no embarazarse. ¿Y en puerperio?
No hay ningún problema al puerperio. Ni en lactancia ni en puerperio. No. ¿Qué genera? ¿Hemorragias? No genera hemorragia, pero es un virus que está atenuado, que podría tener algún efecto de reproducción en alguna situación muy particular y sobre todo puede tener algún efecto sobre el feto. Por eso es que en las embarazadas no se recomienda. Si vas a vacunarte, trata de no quedar embarazada. Ocupate de no quedar embarazada. No es un dato menor. Ocupate de no muy quedar importante embarazada. lo que estás señalando. Lo segundo, por supuesto, la gente que tiene daño de la inmunidad está contraindicada por el mismo motivo. Lo tercero es, el fabricante advierte en el prospecto, si vos lees el prospecto del fabricante, advierte que no tiene ninguna información sobre la utilidad de la vacuna en mayores de 60 años. Y ahí hay una confusión, porque como la ADMAT la aprobó sin límite de edad, pero el fabricante te dice, bueno, yo todavía no tengo información científica para decir la utilidad que tiene mayores de 60 años. Ahí hay un hueco que es opinable, y yo siempre digo, en ese espacio es muy importante que cada paciente hable con su médico y tome una decisión consensuada con el médico, porque no hay información científica para ser categórico. Y la otra cuestión que pone el fabricante en el prospecto es la información sobre la utilidad de esta vacuna en personas con enfermedades comórbidas es escasa. Es decir, que no está... Pero mañana arranca la vacunación. Sí, empezamos como recomienda la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es la agenda argentina de vacunación para el dengue, es la misma que hacemos en la ciudad, que es, empezamos por adolescentes de 15 a 19 años. Ese es el si yo voy mañana, me dicen, no señor, váyase. No puedes pedir, cuando vas a pedir el turno te van a pedir el documento. Mañana, por ejemplo, yo tengo 60, ¿cuándo llega a mí? Nunca. No, bueno, nosotros de vuelta, las recomendaciones son empezar de 15 a 19 años, e ir progresando de acuerdo a la situación epidemiológica y de acuerdo al acceso a las vacunas en bloques hacia adelante en los grupos etarios que más han tenido la enfermedad. En la ciudad, ¿quiénes son? De 15 a 19 primero, de 20 a 29 segundo y de 30 a 39 tercero. ¿Pero es gratis? Para las indicaciones de política pública, sí, para este grupo que te estoy contando. Es decir, yo tengo hijos que están en esa edad etaria. ¿Tienen que ir al centro de vacunación o anotarse a través del bot? Si se quisieran vacunar, pueden entrar en la página del Ministerio de Salud de la ciudad. Y van a encontrar ahí los vacunatorios, entran en el sistema de turnos y piden un turno. ¿Y llegan al verano? La inscripción, digamos, no la vacunación. La vacunación empieza el lunes de la semana que viene. ¿Y llegamos al verano con la inmunización? Sí, por supuesto que sí. Ahora, déjame una intervención, porque es uno de los riesgos que recomiendan todos los expertos con el tema de las campañas de vacunación es que no desvíen el foco principal. Porque como la vacuna no corta la transmisión de la enfermedad y tampoco previene el brote del dengue, solamente tiene alguna protección individual de los vacunados, siempre se recomienda, y además porque el mosquito de la Aedes transmite otras enfermedades además del dengue, como el Zika, el chikungunya, la recomendación es poner cada una de las cosas en su importancia. Primero, lo más importante por lejos es trabajar en el ciclo, cortar el ciclo de reproducción del mosquito, todo lo que significa lo que yo explicaba al principio. Lo segundo más importante es comunicarla a la sociedad. Si vos entre diciembre y abril en la Ciudad de Buenos Aires tenés fiebre, la maniobra más importante que puedes hacer primero es hidratarte mucho. Las personas que tienen dengue cuando se hidratan precozmente tienen un cuadro mucho menos grave. Y lo segundo, consulta a tu profesional de confianza. Con un sistema que te atiende precozmente y bien, y una población que trabaja cada uno en su casa, en su trabajo, buscando los criaderos y eliminando los criaderos, son las dos medidas que más impactan en vamos ahora a la segunda psicosis. No hay repelente. Bueno, repelente sí hay, por supuesto que hay más frecuentemente en la farmacia que en el súper. Y en la farmacia sale más caro que en el súper. ¿Y eso por qué? Bueno, es una cadena de distribución que tiene un valor agregado, con lo cual sale más caro y es un... ¿Ustedes como Estado podrían involucrarse en el tema para que, no digo que baje el precio, pero que como era hasta hace poco, se vende también en supermercados? Bueno, eso es una acción de la Secretaría de Comercio de la Nación, no está dentro de nuestra jurisdicción, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Produciendo repelente propio por los talleres protegidos del gobierno de la ciudad y hemos comprado unas partidas significativas de repelente para proveer primero a los trabajadores de la salud, que tienen que atender a los pacientes, y segundo, para todo paciente que se diagnostique dengue en el sistema público de la ciudad, se lo provee repelente para que se proteja el paciente que está con el virus en la sangre, porque esa es la maniobra que más impacta en cortar el ciclo. Porque si el que tiene el virus no puede ser picado por un mosquito, no lo puede seguir transmitiendo. Muy buen punto ese, Caballero. Entonces nosotros repartimos los repelentes sobre todo a aquellas personas que confirmamos que tienen dengue. Bien. ¿Hay horarios del día?
Sí, ahí hay un tema. El mosquito Aedes aegypti es muy diferente a los demás, ¿no? Es un mosquito que no está en la plaza. ¿Viste? Habitualmente uno habla del mosquito y después te dicen, pero ¿por qué no fumigan en la plaza que está llena de mosquitos? Después volvamos un segundo a la fumigación. Pero voy a tu pregunta. Es un mosquito muy particular de la Aedes que es muy diferente a los demás. Primero vive alrededor nuestro, tiene un radio de vuelo muy corto y por lo tanto cuando pica sangre como para poner los huevos, tiene poco vuelo, habitualmente pica muy cerca de donde ya tiene el criadero, es decir, entre el criadero y la persona tiene que haber mucha relación temporal en el día para que te pique. Segundo, tiene horarios muy particulares para picar. Primero, no vuela de noche, el Aedes aegypti no es ese mosquito que te zumba en la oreja cuando estás durmiendo, no vuela de noche, no vuela en manada, cuando vos ves esas nubes de mosquitos, ese no es el Aedes aegypti. Y lo tercero importante es que habitualmente tiene un horario bastante definido porque no se expone mucho al rayo del sol, por lo cual habitualmente entre 12 y 4 de la tarde al rayo del sol no lo vas a encontrar. ¿Y en qué horario está? ¿6 de la tarde? Típicamente los horarios de picadura de la Aedes aegypti, que está muy estudiado, es de la madrugada hasta las 10, 11 de la mañana y de las 5 cuando empieza a bajar el sol hasta la puesta del sol. Vos viste que a veces ¿Son más chiquitos? Son más chicos, por eso yo te contaba, cuando están con la panza llena de huevos y pican sangre para poder madurar esos huevos para ponerlos, tienen muy poco radio de vuelo. Por eso es que siempre decimos, es un mosquito que vive en tu casa o en tu trabajo. O sea que a las 4 de la tarde, Mariano y Jessy y yo podemos ir a tomar un helado o un café al Rosedal. Claro. Sí. Digamos, si vos vas al Rosedal... En el lago del Rosedal, viste que quedó el mito, no vayamos ahora el Aedes no pone huevos en grandes lagos, no pone en el río. El Aedes pone... Tiene un cacharrito que tenés en el fondo de tu casa. En pequeñas colecciones de agua, sobre todo en lugares donde tenga humanos muchas horas. ¿Y adquiere altura? ¿Llega a los pisos altos? Eso preguntan mucho, hay que aclarar una cosa. El Aedes es de vuelo corto. Perdón. Ahora, se mueve por todos lados acompañado por cosas. Por ejemplo, perfectamente puedes traer un ascensor y subir al piso 100. Claro. Pero también puedes subir huevos. Es decir, vos llevas algún cacharro, alguna cosa que tiene huevos de Aedes aegypti a llevar a tu casa, que es la forma en que se ha interpretado que... Yo en el balcón de mi casa puedo tener un cacharro, me sacan zumbando. Pero no, pero muy bien que te saquen su por ahí traes un dispositivo donde había no sé, una planta con agua y lo traes... Eso es más común. Lo traes, lo llevas hasta algún lugar, lo traes o traes algo que... Con traer los huevos. Habitualmente la Aedes se mueve de país a país en elementos que tienen huevo, es decir, van adentro de las cubiertas que se importan o exportan, se mueven a través del mundo, digamos. No es que tienen que ir volando a donde van. La forma más común en que circula por el mundo es en forma huevo. Acá el tema es aquel que tuvo dengue, ¿no? Y tiene que vacunarse porque el riesgo está en obtenerlo por segunda vez. Bueno, déjame poner en tensión ese comentario, porque yo creo que es un comentario muy difundido y que no tiene tanto sustento científico contundente. Está bueno que lo aclare. Eso. Yo trato de explicarlo por todos lados. Hay información de la década del 60 y del 70, de algunos trabajos científicos que en el brote de dengue cubano y otros brotes de dengue en el sudeste asiático, encontraron que al segundo año cuando tuvieron dengue habían tenido cuadros más graves. Casualmente las segundas veces siempre eran con DEN2, viste que es más grave por sí, ¿no? Y durante mucho tiempo se estudió un mecanismo biológico que explica por qué podría ser más grave, que es por anticuerpos no neutralizantes. En fin, no lo quiero hacer muy técnico, pero durante varias décadas se tomó como una información suficientemente válida que la segunda vez efectivamente es más grave. Hoy por hoy hay un trabajo peruano muy bien hecho de mejor calidad científica que no encontró ninguna gravedad en la segunda vez que tuvo Entonces dengue. No hay que correr a darse la vacuna si tiene dengue. Y hoy por hoy hay una información, nosotros hemos hecho un trabajo científico que mandamos a publicar y estamos esperando su publicación, que toma información científica muy válida, que es lo que se llaman las ramas placebo o control de los estudios de investigación de la vacuna. La vacuna va a un grupo que se vacuna, otro grupo que no, que hace de control para comparar cómo le va a cada uno. El grupo control los estudian, se fijan quién tuvo dengue previamente o no, y los siguen durante años. Ajá. Y algunos de ellos se enfermaron y otros no. Y fueron para atrás y vieron quiénes tenían previamente y no. Los grupos control, cuando vos los mirás, que es un trabajo de investigación mucho más serio porque no tiene sesgo de selección, no puedes encontrar ningún aumento de gravedad en la segunda vez. Un poco para resumir. La información sobre que el segundo cuadro de dengue es más grave es una información que se basa en trabajos científicos de cierta debilidad. La información más reciente no confirma ese hecho, con lo cual, si hubiera alguna gravedad mayor la segunda vez, es infinitamente pequeña, es irrelevante, como para tener a toda una sociedad preocupada, porque si tuvo dengue tiene mucho miedo de tenerlo de vuelta. Yo lo que transmito es, esa preocupación es exagerada. Excelente. Pedido.
la próxima vez que el presidente de la cadena nacional, ¿no te pueden dar 10 minutos a vos? Para que digas todo esto. Porque acabas de romper 5 o 6 mitos. Es un mito. El del segunda vez del dengue, el de tengo 60 años, me tengo que ir a vacunar, el de no puedo ir al Rosedal, el de fumiguen los parques, el de me doy la vacuna y está todo bien. Rompiste 5 o 6 mitos. Fabio. Vamos al de fumigue los parques un segundito, te agradezco el comentario. No, pero que porque en es súper serio, importante. habría que... Hay una... La psicosis que yo arranqué esta nota está apoyada y sostenida en la desinformación. Por supuesto Y que en sí. presunción de datos. Yo creo también que hay una mezcla con COVID, nos quedó mucho la memoria del COVID. Pero gente dice, me voy a vacunar. No, como decís vos, no, tenés 15, no, afuera. Vos no estás para estar vacunado ahora. Pues fíjate lo de la fumigación. Hay mucha gente que plantea que va a la plaza, que ve mosquitos y quiere que la fumiguen. Bueno, la verdad es que, primero de todo, en esta etapa, yo te decía, estamos en la etapa 1 donde solo hay huevos. La fumigación no le hace nada al huevo, porque la fumigación es solamente para el mosquito adulto. Así que, primero de todo, la fumigación, y ahí estás mostrando una imagen, ¿no? La fumigación no tiene ninguna utilidad en esta etapa. Ninguna. Ninguna, porque Lo que al estás huevo... mostrando no sirve para nada. La fumigación al huevo no le hace nada. Lo que hay que hacer es raspar los bordes de los cacharros, dar vuelta el agua y sobre todo tirar agua hirviendo en los lugares donde no podemos raspar. Esa es la forma de hoy fumigar los huevos, es tirar agua hirviendo donde están adosados a los bordes. Segundo de todo, en la próxima etapa, que es la que va a empezar en octubre, que es mosquitos adultos sin virus circulando, la fumigación no sirve para nada porque los mosquitos no están enfermos. Y vos fíjate, tenés el 99% de los mosquitos que tenés en la Ciudad de Buenos Aires cuando hay mosquitos adultos, el 99% no son adultos. Porque cada mosquita pone 500 huevos. Entonces vos tenés 500 huevos y un mosquito y te la querés agarrar con el mosquito adulto, que no está enfermo, que no tiene ningún sentido matarlo, porque a los 4 días esos huevos que están ahí salen como adultos. ¿Entendés? Entonces la fumigación preventiva no es útil. ¿Cuál es el principal enemigo, aparte de nosotros y los repelentes, de la Aedes aegypti? Pero dame medio segundo que termine esta idea porque me parece súper importante. Entonces, fumigar cuando no está la enfermedad no es útil. No tiene útil. Y menos fumigar en el espacio público donde la Aedes habitualmente no está. Para fumigar hay que fumigar adentro de la casa o alrededor de la casa, ¿no? Y lo tercero, el uso indebido de la fumigación, que todo el mundo pide, fumiguen acá que hay muchos... El uso indebido de la fumigación, lo que está logrando, hay un trabajo científico reciente que publicó la gente de la Universidad de La Plata con investigadores del CONICET, el uso indebido, sobreuso de la fumigación, lo único que está logrando es que los mosquitos están siendo resistentes a la fumigación. Entonces, ahora lo que nos va a pasar, que el único lugar donde es útil la fumigación, que es cuando hay un mosquito, un paciente enfermo, matarle todos los mosquitos que tiene alrededor, porque alguno lo contagió o alguno puede contagiarse de él, la indicación precisa de la fumigación es fumigar la casa y alrededor de la casa del que tiene la enfermedad. Ahora, ese instrumento que es súper poderoso en ese lugar, que habitualmente es a partir de fin de diciembre, enero y febrero, alrededor de la casa y adentro de las casas, se está perdiendo esa capacidad porque la gente pide que fumigues el espacio público. Entonces es súper importante este debate. Claro, hay un tema que me gustaría preguntarle al ministro. Y vivimos en una Argentina en estos 10 meses donde el Estado se ha retirado de distintos lugares, el Estado Nacional estoy hablando. ¿Ustedes lo sufren en la ciudad como coletazo? Porque tengo entendido que determinadas vacunas y demás entran por el Estado Nacional, ¿no? Sí, el Estado Nacional está proveyendo vacunas normalmente. Bueno, nosotros hemos bien, otro mito, ahí está. Hemos decidido comprar vacunas del dengue porque el lineamiento argentino dice hay que vacunar focalizado y segmentado. Focalizado en los lugares donde transita mucho el virus, que es en el noreste y noroeste, y segmentado en los grupos de 15 a 19 y a partir de ahí continuar. Entonces, como el Gobierno Nacional no tiene como foco la Ciudad de Buenos Aires, nosotros decidimos comprar las 60.000 vacunas, que es lo que pudimos comprar por la provisión que hay de mercado, y ponerlas a disposición de usar a la Ciudad de Buenos Aires también como foco. Pero es un tema de adelantar el foco de la ciudad, con lo cual el resto de las vacunas las está proveyendo normalmente. Y tu pregunta no te la contesté, Fabián, porque... No, tenía que ver... ¿Quién es el enemigo de la Aedes aegypti, sí, aparte de nosotros y el insecticida? Mira, hay estudios que demuestran que cuando hay más de 2% de los domicilios o los lugares públicos alrededor del domicilio, no es solamente la casa privada, el Estado también tiene mucho para hacer alrededor de tu domicilio, ¿no? Cuando hay más de 2% de domicilios que se detecta reservorio de Aedes aegypti, los brotes corren con más facilidad. Entonces, el elemento más importante, por lejos, para cortar el ciclo del dengue es trabajar sobre el ciclo del mosquito. Ahora, es una tarea de mucha coordinación entre el Estado y el ciudadano. Y vos viste que
en una Argentina que a veces está tensa en términos de las miradas dicotómicas, no es fácil encontrar acuerdos. La comunicación pública a veces es diversa y se dicen diferentes cosas. Por eso yo insisto tanto en mi comunicación personal. Porque es muy importante que nosotros yo sé que no hagamos es tu algo área, por fuera de la... pero sé que hay reuniones de ministros de todo el país y con inclusive el Ministerio Nacional. Que hay una confusión, la gente cree que el Ministerio Nacional depende de Petovelo. No depende de Petovelo. Hay un ministro de salud, que es ruso, que no tiene nada que ver con Petovelo. Son áreas diferentes. Por supuesto. ¿Hay una idea, sabés, de una gran comunicación nacional? Bueno, nosotros Campaña. hicimos un COFESA hace 2 semanas, algo así. Incluso que es Comité Federal de la Salud. Claro, todos los ministros de salud con el ministro nacional. Consejo Federal de Salud. Nos reunimos y trabajamos todo el día en el Plan Integral del Dengue de la Argentina, analizamos los datos epidemiológicos, definimos las prioridades, definimos trabajar en conjunto y el Gobierno Nacional comunicó ahí que estaba sacando una campaña nacional muy fuerte. Bien. Nosotros estamos en esta semana lanzando la de la ciudad. Perfecto. Y comunicando a la gente que hay que discernir entre el mosquito habitual que está en el espacio público y el mosquito, el Aedes, que es el trámite de la enfermedad, que tiene una cualidad muy particular. Profesor, gracias por la clase. Muy amable, como siempre, Fernando. Gracias por el espacio. Señores.